Va. Y vamos a compartir pantalla. Ver. Listo, ¿pueden ver, chicos? Por favor, confírmenme. Sí, sí, se escucha claro. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de intestino delgado, ¿les parece? Bueno, primero que nada, cabe decir un punto importante, ¿no? De intestino delgado. No, como sabemos, básicamente por así llamarlo, ocupará gran parte, por así llamarlo, del abdomen y naturalmente será una continuación del estómago propiamente dicho, como ya vimos anteriormente, ¿no? Podemos ver básicamente que este se divide en tres segmentos importantes, ¿no? El duodeno, primero, ¿no? Como lo podemos ver acá, ¿no? El duodeno, que básicamente es una condición directa del estómago, aquí podemos ver o decir de manera metafórica, que sucede todo el proceso de verteción de jugos, ya sea pancreáticos o la bilis, y directamente para la digestión. También está el yeyuno, ¿no? Y por último tenemos el ilio, ¿de acuerdo? El cual será una conexión directa, por así llamarlo, al intestino grueso, ¿no? Ya vamos a ver su relación directamente. Acá podemos ver, por así llamarlo, de manera distal, por así llamarlo, el canal pilórico, propiamente dicho, que es como por así llamarlo, el final propiamente dicho del estómago y el inicio del intestino delgado. ¿Y cuál va a ser el final del intestino delgado? Bueno, básicamente será lo que nos referimos acá como la unión iliocecal, ¿de acuerdo? Que básicamente esta unión básicamente se da, ¿no? En el ilio, ¿de acuerdo? Por encima iliocecal y básicamente conecta directamente con el intestino grueso, ¿no? Y por ende va a ser el inicio del intestino grueso, ¿no? Vamos a revisar ahora cómo funciona eso sobre una superficie anatómica, ¿de acuerdo? Primero hay que ubicarnos y vernos cómo podemos ver la cavidad torácica. Obviamente con esto nos referimos a que vamos a iniciar directamente con el duodeno. Entonces, ya sabemos que dentro del abdomen, que en la parte de arriba estará el diafragma. Ahora, podemos ver que el estómago da origen directamente a la primera parte del duodeno, ¿no? Que para ubicarnos mejor lo vamos a colocar como plano transpilórico, ¿no? Luego podemos ver que va a descender, ¿no? Directamente en la zona lumbar, por así llamarlo, tomándose de referencia, ¿no? La vértebra número L2 y L3, ¿no? De ahí, por ejemplo, tienes la porción descendente del duodeno. Recordemos que ya acá hay dos partes, hay cuatro partes del duodeno, ya vimos dos de estas, ¿no? La primera, por así llamarlo, se aleja de la región, por así llamarlo, anotada, de la región pilórica, y este también conduce básicamente el descenso que corre básicamente a la segunda vértebra. ¿De acuerdo? Mencionado anteriormente. Lo que mencionamos diciendo como la vértebra L2 y L3 lumbar. De ahí nuestro pequeño amigo, por así llamarlo, seguirá horizontalmente a lo largo de la vértebra lumbares, ¿no? Para acalar que está, por así llamarlo, está en la tercera parte, alrededor básicamente de la L3, ¿no? Entonces la tercera parte quiere decir que básicamente, perdón, básicamente la L3 nos referimos a que estará cerca de la zona 3, ¿de acuerdo? Esa es su relación anatómica, por así llamarlo. Luego hay una porción corta, por así llamarlo, que se detecta de nuevo hasta la L2, por así llamarlo, es decir, que vuelve a ascender y se le conoce como la cuarta parte ascendente del duodeno. Eso quiere decir que básicamente el duodeno se divide en cuartas partes, ¿no? La primera, básicamente, ¿no? Que ya la hemos visto. La segunda, básicamente, la porción, por así llamarlo, baja, por así llamarlo, la porción descendente, una porción transversal y una porción ascendente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué? Aquí hay que tener algo claro, ¿no? Por así llamarlo. Vamos a tener algo, por así llamarlo, dicho. Conocemos básicamente las regiones abdominales. Perfecto. ¿Alguien sabe a qué nos referimos con cuadrante abdominal? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, los cuadrantes abdominales básicamente lo vamos a tomar como un plano de referencia en un poco más grande en relación básicamente a la parte intestinal. Ahora, lo podemos ver, ¿qué pasa? Ahora, vamos a ver, ahora vamos a básicamente juntar todo el intestino de acuerdo y nos dará como, por así llamarlo, propiamente el intestino delgado. ¿De acuerdo? Ahora, podemos ver que el pequeño intestino básicamente se encuentra en casi los cuatro cuadrantes. Podemos ver, por ejemplo, que está sentado en el cuadrante izquierdo, por ejemplo, ¿no? Y en el derecho también, ¿no? ¿Por qué se representan ahí? Básicamente, por decirlo, es la raíz superior izquierda, mejor dicho, a la inferior derecha del intestino delgado. Entonces, el pequeño intestino, por así llamarlo, se va a notar flotando de cierta forma
pero básicamente tiene unas raíces, por así llamarlo, en la parte posterior de la pared abdominal por el mesenterio, una doble capa de peritoneo para llegar más adelante y anclar el intestino y mantener su posición. Eso es mucho desde el cuadrante superior del izquierdo hasta el cuadrante inferior derecho. Por eso que se toman en cuenta en estos dos. Entonces, en verdad vamos desde la, por así llamarlo, duodeno-duodenal hacia el final de la unión ileocecal, en la parte superior izquierda del cuadrante inferior. Porque como podemos ver acá, en este corte, por así llamarlo, obviamente no se ve en esta zona por el intestino, pero si lo quitamos, podemos ver que acá, miren, acá está la parte ascendente. Podemos ver directamente que acá inicia la parte del intestino delgado y termina en la parte ileocecal cerca del cuadrante bajo derecho, ¿no? Acá están sus regiones. Básicamente podemos dar una idea de qué es, en qué regiones básicamente nos vamos a encontrar, ¿no? Básicamente el tema en los 9 regiones, ¿no? Perdón. Ahora, vamos a seguir un poco más. Ahora vamos a directamente relacionarnos en situ. Va. Como ya vimos, vamos a sacar primero, para ver el intestino delgado vamos a tener que sacar unas cuantas capitas, ¿no? Entonces, ¡pum! Vamos a quitar primero la piel. De ahí, ¡pum! Vamos a quitar luego los músculos abdominales. Y luego vamos a quitar básicamente, no, perdón, vamos a quitarnos básicamente con el epiplón. Esto básicamente si nos referimos al epiplón mayor. Muchos libros dirán miles de cosas, ¿no? Que se juntan, que se unen, etcétera. Sin embargo, lo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Es de que en este epiplón cubre todo el intestino delgado, como un delantal, por así llamarlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo quitamos? Si lo quitamos, ahora por fin podemos ver el intestino que estará situado en una forma, por así llamarlo, de U, invertida, ¿no? Esta forma de una invertida nos referimos al intestino grueso, propiamente dicho. Y dentro del dentro de, de esta U invertida, podemos ver al intestino pequeño, ¿no? Al intestino delgado. Ahora, ¿qué pasa si quitamos el colon transverso, ¿no? Podemos ver primero cómo el estómago da lugar al duodeno, propiamente dicho, y ese sería su camino que rodeará básicamente la cabeza del páncreas, ¿no? A ver, Vamos a ver, por ejemplo, que acá está el duodeno, va a seguir su camino, cerca de la cabeza de páncreas, ¿no? Como ya sabemos, la porción 3, la porción 2, la porción 4, básicamente que va a unir, luego llega hasta la unión duodeno-duodenal, y esta básicamente empieza, y generalmente, por así llamarlo, tiene una raíz tortuosa, ¿de acuerdo? Pero está más que todo saliendo mucho más del cuadrante izquierdo de arriba, que viajará hacia el cuadrante bajo derecho, ¿no? Y aproximadamente a la mitad en este viaje, por así llamarlo, veremos la diferencia entre características del yeyuno y del ilion. Y posteriormente también podemos ver que básicamente el yeyuno, pues llamarlo, va a tener la cierta diferencia del epitelio, propiamente dicho, con el ilion. Y luego vamos a unirlo directamente, como podemos ver acá, ¿no? La unión iliocecal. Entonces podemos ver básicamente la diferencia entre ambos, ¿no? No solamente, bueno, si es que lo miramos de cierta manera, si solamente le preguntan anatómicos, como podemos ver acá, no hay mucha diferencia, literalmente. Podemos decir que básicamente hasta muchos se confunden directamente con que el ilion básicamente es un yeyuno, pero largo. Obviamente está mal dicho, pero es de que hay que tener en cuenta que, bueno, en términos prácticos, en su examen de práctica, no les van a preguntar, por ejemplo, qué sé yo, señálame, por ejemplo, el ilion, ¿no? O sea, será muy difícil, sinceramente, diferenciar entre un yeyuno y un ilion de manera superficial. ¿Cómo lo tenemos que ver? Bueno, lo que vamos a ver literalmente es por dentro, ¿no? Pero vamos, para verlo por dentro, primero hay que denotar primero más que todo las partes de cada uno de estos. Vamos a hablar primero del duodeno. Sabemos que ya se divide en 4 partes, en la parte superior, en la parte descendente, en la parte horizontal y en la parte ascendente, no, en la parte ascendente, ¿no? Junto básicamente con la unión duodenal. Ahora bien, ¿cómo lo podemos diferenciar? Obviamente primero vamos a diferenciarlo, primero que nada por el sitio, obviamente dicho, ¿no? Pero también básicamente básicamente por su parte interior. La primera parte es conocida como la... Bueno, primero que nada vamos a ver las superficies del duodeno. Mencionado anteriormente, por así llamarlo, este tejido, por así llamarlo, como podemos ver, es un poco circular. Este tejido circular, mejor dicho, son pliegues circulares que ya sabemos que básicamente, ¿qué permiten? Permiten el paso, permiten básicamente una mayor canalización, por así llamarlo, de alimentos, ¿no? Para mover básicamente el duodeno. Ahora bien, por ejemplo, también acá tenemos la ampolla de váter, ¿de acuerdo? Tenemos la ampolla de váter y por ende por acá nomás estaría el esfínter de Oddi, ¿no?
el cual básicamente, como ya hemos visto, nos ayudará básicamente a que el conducto biliar común, ¿no? Y el conducto pancreático o de Wilson propiamente dicho, ¿no? Pasen por estas, ¿no? Y lleguen llegan al duodeno, ¿no? También tenemos acá el conducto accesorio de Santorini, ¿no? Que básicamente, como sabemos, es un poco tramboso y va a salir al duodeno quiera o no quiera, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una mejor visualización, por así llamarlo, ¿no? En esta ocasión podemos visualizar directamente a la papila menor duodenal, ¿no? Que básicamente permite, como ya lo hizo, sacar cerca del jugo pancreático, a pesar de que directamente el conducto el esfínter de Oddi esté cerrado, ¿no? Provocando básicamente que el jugo pancreático llegue a salir del todo, ¿no? Ahora, vamos a ver directamente las superficies del duodeno y cómo se relacionan, ¿no? Mencioné anteriormente el gran número de accesorios, ¿no? O por así llamarlo, em, ¿cómo explicarlo? Bueno, vamos básicamente de notarlo directamente, por así llamarlo, con relaciones duodenales, tanto sea en las zonas. Como ya lo vimos en un inicio, lo vamos solamente a dar una pequeña repasada, ¿no? En la D1, propiamente dicho, podemos ver directamente que se relaciona con el conducto biliar común, ¿no? Con la arteria gastrodenal en la parte número 2, por ejemplo, en el ducto, en la parte descendente, podemos ver directamente cómo se relaciona directamente con el hígado derecho. Para la porción básicamente transversa, por ejemplo, tenemos la relación con el músculo mayor, el músculo derecho mayor, ¿no? Por ejemplo, también tenemos relación con el uréter, ¿no? Derecho, y con la vena cava inferior. Y por último, la parte de la D4, ¿no? La parte ascendente, podemos ver cómo se relaciona con la aorta abdominal, ¿no? Y el músculo psoas mayor de la izquierda, ¿de acuerdo? Acá más relaciones, como ya hemos visto, ¿no? Que el duodeno se va a relacionar directamente con la cabeza del páncreas, ¿no? Básicamente con el colon ascendente, ¿no? Para poder ubicarse de mejor manera. Esto obviamente siempre hablamos in situ, ¿no? Ahora si lo volvemos esto es una parte sin tanto órganos. Pero ¿qué pasa si lo volvemos a rellenar nuevamente? Podemos ver básicamente cómo el duodeno básicamente va a ser tapado. Primero, obviamente, acá está el yeyuno, ya está cubriendo gran parte del duodeno, mejor dicho, la parte 3 la parte 3 2 y quizá un poco de la 4, ¿no? Acá está la unión, la unión, yeyuno, duodeno, duodenal, por ejemplo. Sí, duodenal, si no me equivoco. Y acá podemos ver también ya páncreas, ¿no? Ahora, si agarramos y colocamos nuevamente el colon transverso en su lugar, podemos ver directamente que ya el duodeno no se va a ver. Y encima, más aún, si colocamos y agarramos el hígado, podemos ver que básicamente el hígado ya está cubriendo gran parte del estómago y la vesícula biliar también. Y acá está también lo que podemos ver, el páncreas, que está bien, bien metido acá, ¿no? Justamente lo que le decía, ¿no? Si queremos operar a un paciente con páncreas, ¿no? Que quizás esté formando una pancreatitis, por así llamarlo, podemos ver directamente que será muy, muy difícil mejor dicho, operarlo debido a todas las relaciones directas que contiene. El hígado, el estómago, el colon transverso, el yeyuno, el duodeno, ¿no? Que básicamente vamos a tener que hacerlas para un lado para que podamos poder operar de manera tranquila. Ahora vamos a pasar con el yeyuno y el ilium. Bueno, el yeyuno más que todo va a ser la parte más proximal del tubo intestinal cuando hablamos, por ejemplo, de intestinos pequeños. El ilium, por otro lado, va a ser un poco más distal, por así llamarlo, ¿no? Y claramente van a ser muy diferentes. Puede llegar a ser un poco más difícil, como lo mencioné de manera hace poco, que lo distingamos de manera externa, o sea, de manera superficial, pero de manera interna podemos, ¿cómo se llamaba? Ver ciertas diferencias, ¿no? Entonces, vamos por partes. Lo primero que vamos a ver es de que el yeyuno lo que podemos ver es que es mucho más sustancial que el ilion, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un diámetro de 4 centímetros a comparación de los 2 centímetros que presenta el ilion. Además, podemos ver que sus paredes son muchísimo más gruesas y por ende van a ser mucho más vascularizadas, ¿no? Que este iris que directamente se región en comparación a las del ilion, que será un poco más delgadito, como podemos ver, ¿no? Existen básicamente también muchos pliegues circulares dentro de estos, ¿no? En caso del yeyuno, perdón. Y en vez del ilion, que será muy bajito, ¿no? Por así llamarlo, casi no tiene, por así llamarlo, estos factores, por así llamarlo. El cual, por ejemplo, también hay una diferencia, perdón. El cual también, por ejemplo, presentará una diferencia más que todo en la parte de la digestión. Otro cambio que podría pasar también dentro de eso sería el color. Como podemos ver, gracias a la gran vascularización que presenta el yeyuno, el color que presenta eso será rojo, será un tipo rojito, ¿no? Mientras que el de Lilium, por tener básicamente una menor vascularización, su color básicamente será, ¿cómo se llama? Un poco más rosado, ¿no? ¿De acuerdo? Será un poquito más rosado.
Si miramos el ayuno, podemos ver que tiene básicamente una rodación con mucho menos grasa. Podemos ver, por ejemplo, que tiene mucho menos grasa en el mesenterio, propiamente dicho. Pero si miramos al hilo, vamos a ver que es más, más grasoso, por decirlo, tiene mucha más grasa. ¿Eso por qué? Porque está ubicada básicamente dentro del mesenterio, el cual este mismo llega a ser un peritoneo, por decirlo, que sujeta y suspende al el hilio dentro de la cavidad abdominal. Esto, mencionando lo anterior, podemos ver mucho más vasos dentro del mesenterio, por así llamarlo, que dan origen a ese color rojito, por así decirlo, en caso del ilium. Y por la falta, obviamente, de los vasos sanguíneos provocamos por el ilium, podemos ver de que esta baja vascularización le da el color rosa que hemos hablado, ¿no? Esta parte se me entendió, chicos, disculpen. ¿Sí se me entendió? Sí, las imágenes están muy explicativas. Perfecto. Bueno, bueno, este chico se lo voy a pasar después de la final de la clase, ¿no? Para que lo puedan ver con la clase grabada, ¿no? Para que ustedes más o menos puedan guiarse, ¿no? Bueno, ahora, relaciones. Bueno, con relaciones no hay mucho que hablar, ¿saben? En su lado derecho tenemos el colon ascendente, ¿no? El cual ya aquí podemos ver el apéndice que estará unido al ciego, ¿no? Y sigue el colon ascendente, subiendo hacia el hígado, propiamente dicho, para la mano derecha, tener luego el colon transverso, como le podemos ver en esta imagen de acá. Gracias a que, gracias a que básicamente el ascendente pasa a ser al colon transverso. Y ahí podemos ver el paso también luego del colon descendente, propiamente dicho, hasta llegar a la pelvis. El colon descendente luego da lugar al conocido como colon sigmoideo, no, al colon sigmoideo, ¿no? Directamente, que detrás de este tenemos básicamente a la vejiga urinaria. Esta vejiga urinaria, el tema de riñones, lo vamos a ver básicamente en la ST13, si no me equivoco. Ahora, con su relación directamente anterior, ¿qué tenemos? Pues nada más y nada menos que la epífilo mayor. No hay mucha más relación directamente en la parte anterior. Vasculatura. Bueno, vamos directamente al grano. Para esto debemos considerar ambas derivadas de las cuartas tripas, como ya mencionamos, el intestino medio, porque parte del duodeno, mejor dicho, pertenece a esta. Los primeros, por ejemplo, bits, por así llamarlo realmente, hasta donde entra la papila duodenal mayor, hacia el duodeno, desciende, será irrigado, por así llamarlo, por el tronco celíaco, ¿no? El cual básicamente, como ya lo mencionamos, el tronco celíaco va a tener por así llamarlo, una función muy importante dentro de la parte abdominal, ¿correcto? Así que podemos ver saliendo del tronco celíaco propiamente dicho, ¿no? El cual justamente está por acá. No lo veo. Por acá está el tronco celíaco, ¿no? Podemos ver propiamente dicho en la parte duodenal, que por ejemplo sale la gastroduodenal, ¿no? Sale la arteria superior pancreatoduodenal, ¿no? Baja directamente. Y acá se divide directamente en dos zonas. La primera arteria, la arteria, pues, se puede llamarlo posterior superior, ¿no? Posterior superior duodenal, que va básicamente a irrigar la parte posterior, por así llamarlo, del páncreas, ¿no? También tenemos a la anterior superior pancreático duodenal, ¿no? Que básicamente sale, por así llamarlo, ¿no? Perdón, de la arteria inferior pancreato-duodenal, ¿no? Vamos a ver también las mesentéricas, que van a poder irrigar más o menos la parte del duodeno, y esta básicamente sería la irrigación duodenal, ¿correcto? Ahora bien, ahora estas ramas son importantes porque salen del tronco celíaco, como ya hemos visto, y está suministrando básicamente el cuarto intestino, el intestino anterior, que básicamente el estómago, y la primera parte del media del duodeno también. Podemos ver, por ejemplo, ahora o con más explicación, la arteria mesentérica superior, ¿no? El cual básicamente sale de la aorta abdominal, ¿no? En el segundo ese segundo o tercero vasos no apareados que sale de la aorta para abastecer el abdomen y suministrar, mejor dicho, mucho más el intestino medio. Por lo que gran parte de la porción, perdón, para gran parte de la porción del intestino delgado será de esta. Ahora, podemos ver, por ejemplo, ahora con esta básicamente podemos ver que da origen, por así llamarlo, ¿no? Si vamos un poco más arriba, podemos darle origen a la pancreatoduodenal inferior. Esto básicamente haría sentido, a que tenemos una arteria superior pancreaticoduodenal que básicamente proviene de la gastroduodenal del celíaco. La arteria mesentérica superior abastece el intestino medio y va a dar lugar a arterias más inferiores al pancreatoduodenal, tanto de manera anterior como de posterior, como podemos ver. Acá está la parte posterior y acá está la parte anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ahora le daremos paso al yeyuno y al ilio, propiamente dicho, ¿no? Para verlo de mejor manera, vamos a tener que regresar al mesentérico superior. Aquí, probablemente dicho, podemos ver directamente la arteria mesentérica, bueno, ya hemos visto directamente la arteria mesentérica superior, y eso podría decir que proviene de la lumbar uno. Estos hechos obviamente pueden variar, ¿no?
pero es más conveniente decir que el tronco celíaco sea la T12 y la arteria mesentérica superior está rodeando la L1. Pero como ya hemos dicho, todo cambia en texto, ¿no? Ahora, lo que veremos es prácticamente el límite inferior de la L1 propiamente dicho, ¿no? La arteria mesentérica, la arteria mesentérica superior, ¿no? Y que va a correr debajo del páncreas para luego subir propiamente dicho y correr la parte anterior del duodeno. En resumen, la arteria mesentérica superior pasa por debajo del páncreas y por encima del duodeno, ¿no? Como ya lo hemos visto en esas imágenes. Ahora, esta imagen de la pared abdominal posterior sin el intestino delgado localizado, lo que vemos básicamente es esta capa amarilla, ¿no? En la pared abdominal posterior. ¿Y qué es eso? Bueno, ya hemos dicho con anterioridad, ¿no? Que es el mesenterio. Pero para este tema, por así llamarlo, lo mantendremos, ¿no? ¿No? Como peritoneo, el cual se va a unir, por así llamarlo, y formar mesenterio, ¿no? Pero el punto es de que la misma capa continua es una capa de peritoneo de tejido conectivo a lo largo de la pared abdominal posterior, pero como ya lo mencioné, en realidad va a ser mesenterio, va a estar cubriendo básicamente va a estar formando una doble capa, ¿va? Y como sabemos, un mesenterio es una doble capa de peritoneo. Entonces podemos ver, y entonces de esta relación, con esta idea clara, podemos ver, por ejemplo, los vasos sanguíneos ahora, ¿no? Que básicamente están corriendo por el espacio, ¿no? En el espacio básicamente abdominal, ¿de acuerdo? Acá básicamente podemos ver cómo la mesentérica superior se divide en varias arterias. Primero como la cólica media, la cólica derecha y la iliocólica. Ahí, por ejemplo, también tenemos directamente las arterias yeyunales, por así llamarlo, y las iliales. Como podemos ver directamente, las yeyunales, por así llamarlo, las arterias yeyunales, son un poquito más grandes que las iliales. Esto justamente hacía caso a lo que les decía, ¿no? Que básicamente el yeyuno tiene muchísimo más irrigación, tiene una mayor, por así llamarlo, administración o suministro de sangre, propiamente dicho, lo que provoca la diferenciación de esta, ¿no? Y en caso de Lilion no tiene tanta vascularización. Y esto básicamente hace lógica. ¿Por qué? Porque Yeyuno básicamente está robándose casi toda la parte mejor dicho, está robándose toda la sangre, por así llamarlo, de la arteria mesentérica superior y no le está dejando casi nada directamente al pobre Ilion, ¿no? Como ya lo hemos visto. Ahora, nos pasamos básicamente a esas arterias y vamos a hablar un poco más de esas. Vamos básicamente que están corriendo entre esas doble capas de peritoneo para suministrar el ayuno y algunas ramitas van al ilio. A medida que los riñones irrigan y van bajando, se convierten en arterias iliares, por si acaso. Ahora, por último, vamos a revisar su inervación, ¿no? Nuevamente tenemos al duodeno, yeyuno e ilio. Y vamos a tener la entrada parasimpática que viene, por así llamarlo, del nervio vago, más específicamente del tronco posterior. Y lo que hace básicamente es que aumenta la actividad del intestino delgado. La entrada, por así llamarlo, comprensiva sería por la cadena simpática, que es dado por las ramas del plexo mesentérico superior. Y de esta forma, los nervios mayores, menores y esplánicos van a tender, mejor dicho, a bajar la actividad de los intestinos, por así llamarlo. Es difícil vincular la conversión conceptual de los nervios a cómo se ven realmente, pero en general pasa básicamente junto a los diversos vasos sanguíneos. Como ya mencioné, acá la arteria gastroduodenal, por ejemplo, ¿no? Tenemos al plexo periarterial, ¿de acuerdo? Siguiendo a la gastroduodenal, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos acá a ganglio mesentérico superior, ¿no? Pasando por el plexo mesentérico superior, ¿no? Y formando por el mayor, ¿no? Y mejor de los nervios esplánicos. Y como podemos ver, también pasa por las distintas ramas de la arteria mesentérica superior, ¿no? Entonces, como ya lo mencionamos, los nervios acá son muy aprovechados, son oportunistas, por así llamarlo, ya que dependen de los vasos para poder inervar a las zonas de acuerdo al cuerpo humano, ¿no? Pasemos ahora con intestino grueso, ¿les parece? Una pequeña introducción. Bueno, el intestino grueso, como ya sabemos, es la última parte de la digestión. Ya sabemos, acá ya se podría decir que se absorbe lo último que queda en la parte digestiva, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, el ciego, ¿no? Primero vamos a ver el ciego. Se puede ver también el apéndice versiforme, ¿no? El cual estas zonas van a ir ascendiendo en la parte derecha del abdomen. Tenemos el colon ascendente, pasando por el abdomen al lado derecho, ¿no? E izquierdo también tenemos también lo que se refiere pasando, mejor dicho, o sea, pasando del abdomen de derecha a izquierda, tenemos al colon transverso, ¿no?
Este básicamente va a seguir de manera izquierda hasta que descienda en el lado, obviamente, en el lado izquierdo. Siguiendo esto con el colon descendente, ¿no? Que finalmente da paso al colon sigmoideo y luego da paso al recto, ¿no? Acá, por ejemplo, el intestino grueso, por ejemplo, es importante para el tracto gastrointestinal, como decíamos, siendo que en esta imagen podemos ver su posición en la cavidad abdominal, como ya hemos hablado antes. El abdomen puede dividirse, como ya sabemos, en 9 regiones, donde el intestino ocupa la mayor parte de esto, ¿no? Y le podemos ver, de hecho, se puede observar, por ejemplo, en la fosa ilíaca derecha, propiamente dicho, extendiéndose hasta el flanco y del hipocondrio derecho, para después cruzar hacia el lado izquierdo, ¿no? Y en el ángulo del hepático del colon, junto podemos ver un punto de transición, por así llamarlo, entre el colon ascendente y el colon transverso, el cual básicamente posee el nombre de la fisura hepática. Luego podemos ver cómo el colon transverso se sigue, se extiende, ¿no? Hasta el hipocondrio izquierdo, ¿no? Donde desciende en el ángulo esplénico, dando paso básicamente, ¿no? Al colon descendente. Y pasa por el flanco, básicamente por el flanco y el hipocondrio izquierdo, hasta básicamente llegar, ¿no? Al colon sigmoideo, que pasará directamente por la región hipográsica y va a continuar con el recto, ¿no? Entonces podemos observar en realidad si es que llega a ocupar una gran mayoría de las 9 regiones abdominales previamente establecidas, por no decir las 9 directamente, como ya podemos ver. ¿De acuerdo? Ahora, seguimos directamente con la parte in situ, ¿no? Queda esta parte in situ y vamos a ver luego las derivaciones y ya terminamos, chicos, así que no se preocupen, un poquito más, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar básicamente in situ. Si vemos el intestino propiamente grueso, in situ propiamente dicho, pero primero, in situ, primero obviamente tenemos que quitar la piel, no abdominal, y observar básicamente la pared anterolateral abdominal. Tenemos básicamente la vaina de los rectos y la aponeurositis del oblicuo externo. Esto obviamente tenemos que removerlo. Y luego nos quedamos con el pulmón mayor, que ya lo vimos ya lo vimos bastante, ¿no? Pero lo vamos a quitar esta vez. Cuando básicamente quitamos, tenemos básicamente esto. Tenemos básicamente la vista del intestino grueso. Ahora, un poco de detallito más. Primero tenemos a la válvula iliocecal, ¿no? Que básicamente es la continuación del ilion hacia el intestino grueso. Esta válvula iliocecal, cabe aclarar que estaba por encima del músculo sea ciliaco, ¿no? Situado básicamente en el cuadrante inferior derecho, ¿no? O conocido también como fosa ilíaca derecha, ¿no? La pared anterior, podemos ver probablemente dicho, estaría por encima de ellos, ¿de acuerdo? Donde el ciego es bastante superficial, ¿no? Y cercano a la piel. Lo que explicaríamos más adelante cuando estudiamos el puño de Mowgli, por ejemplo, y su relación con el apendicitis, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el colon directamente, en el colon ascendente podemos ver que es un paralelo, ¿no? Es un paralelo básicamente al músculo psoas mayor, así, músculo psoas derecho mayor. Y encontramos básicamente el ligamento iliolumbar. Acá está básicamente, como pueden ver acá. ¿De acuerdo? Es básicamente el ligamento iliolumbar. ¿De acuerdo? Ahora, siguiendo con esto, por ejemplo, también, esto más que nada, por ejemplo, lo tenemos en cuenta para relaciones con estructuras cercanas. Ah, el músculo cuadrado, vamos a hablar acerca de eso propiamente dicho, ¿no? Se encuentra profundo directamente, relativo a la posición del colon ascendente, donde si lo desplazamos podríamos encontrar este músculo, ¿no? El músculo transverso abdominal derecho se encuentra en posición anterolateral del colon, ¿vale? Y siendo que el yeyuno y el ilion llenan el espacio entre el colon transverso y el descendente. Nuevamente, la pared anterior, como les digo, la pared anterior abdominal estaría por encima de esto. Ahora tenemos el ángulo quizás hepático, ¿no? El ángulo esplénico, propiamente dicho, ¿no? El cual vamos a retocar un poco mejor. Es el punto donde básicamente el colon descendente, por así llamarlo, cruza al lado derecho, ¿no? Del izquierdo. Su nombre básicamente está asociado con el hígado, aunque podemos ver que está guarda asociación tanto al riñón derecho, propiamente dicho, como a la superficie inferior del hígado. El colon transverso propiamente se mueve a la derecha, ahora haciendo contacto con el riñón derecho, siendo que pasa por el contacto con la segunda parte del duodeno y el páncreas, ojo, ¿no? Siendo que esta básicamente estará de manera anterior y detrás del colon transverso. Además, el ayuno estará aquí, está por debajo, lo podemos notar de esa forma. Por encima básicamente del colon transverso propiamente dicho, podemos ver directamente, por ejemplo, ¿no? El hígado, el páncreas propiamente dicho, el epitelio mayor,
¿no? La cavidad abdominal que se refiere a todo ese conjunto que hemos hablado, ¿no? Así también como la relación con la vesícula biliar, ¿no? Más profundamente podemos ver el páncreas, tal como describimos, ¿no? Etcétera. Ahora, ahora vamos a mirar directamente el colon descendente, ¿no? Que tiene básicamente una estructura muy similar al colon ascendente. Aquí, en el lado izquierdo, por ejemplo, ¿no? Tenemos a la pared abdominal posterior y los músculos que conforman básicamente son los mismos, ¿no? Que la pared derecha. Además, tenemos el intestino delgado, que básicamente es el yunus, el ilion. La pared abdominal propiamente dicho está cerca de la superficie del colon descendiente y nos vamos a concentrar más que todo en la parte del colon sigmoides, donde básicamente las musculaturas como el músculo iliosoas, ¿no? Son las mismas que el lado derecho, justamente por ejemplo acá, lo que hemos visto. También podemos observar vasos importantes acá, ¿no? Donde el colon está por encima básicamente de los vasos ilíacos, tanto internos como externos. Además, tenemos otros vasos y ductos diferentes. También, por ejemplo, encontramos un nervio importante, ¿no? El nervio obturador, ¿no? Que también pasa por esta región propiamente dicho y lo podemos ver en esta imagen de acá. Por la parte posterior, propiamente dicho, podemos ver directamente el colon sigmoideo, ¿no? Digo, en la parte posterior del colon sigmoideo tenemos al uréter derecho, ¿no? Además de vasos, como los vasos ilíacos internos y externos, ¿no? Más adentro tenemos también el músculo piriforme, ¿no? Que no se habló, que por algún motivo creo que si me equivoco en su teoría no se le habló, pero tenganlo en cuenta, que es un músculo muy importante cercano a la cadera. Y más posterior a ese todavía tenemos el hueso sacro, que forma la pared posterior de la pelvis. De manera anterior y enfrente del colon, propiamente dicho, ¿no? Tenemos básicamente la vejiga urinaria, ¿de acuerdo? Que en el caso de la mujer estaría el útero en esa posición, donde primero tendrías el útero, ¿no? Y luego la vejiga. Finalmente, por encima tenemos al yeyuno, como ya lo hemos visto, y que a veces baja hasta la pelvis y cubre el colon sigmoideo, ¿no? Pero está bien. Ahora, bajamos básicamente hacia la salida del suelo pélvico, ¿no? Donde básicamente encontramos el recto y el ano. ¿De acuerdo? Donde el recto es el más importante porque básicamente es a continuación del sigmoideo y es la parte del tracto gastrointestinal que sale de la pelvis para llegar al peritoneo, donde tenemos básicamente el ano. De manera posterior, por así llamarlo, el recto tenemos el sacro y de manera anterior a la vejiga, en que las mujeres también encontraríamos el útero entre el recto y la vejiga. Y en caso de los hombres, denotaremos más que todo la próstata, ¿no? En esta base de la vejiga. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito rápido, ¿no? De suministro arterial que presenta esta. El riego arterial se realiza a través de la arteria mesentérica superior, ¿de acuerdo? Y de la arteria mesentérica inferior. De estas dos vamos a depender, ¿no? Obviamente va a tener ramas. Vamos a hablar de esas ramas. Primero de las ramas de la arteria mesentérica superior, ¿no? El cual básicamente, por ejemplo, está la arteria iliocólica, ¿no? La iliocólica que irriga directamente. La iliocólica, como podemos ver, irriga más que toda la parte del ciego, ¿no? También está la arteria apendicular, el cual está fuera de la rama de la cólica, ¿no? El cual más que todo su relación directa es con el apéndice. Y luego la rama terminal, ¿no? Que parece que en esta imagen no parece, ¿no? Pero básicamente recuerdo que la ilea iliar básicamente termina con el ilion, ¿no? Perfecto. También tenemos básicamente la cólica derecha, el cual la cólica derecha básicamente va a irrigar más que todo toda la zona, ¿no? Del colon ascendente. Luego está la cólica media. La arteria cólica media básicamente irriga directamente a los colones ascendentes, ¿no? Y transversos. Esta básicamente continúa luego con la arteria marginal, como ya podemos ver acá, como este arquito, por así llamarlo, conocido como la arteria marginal, ¿de acuerdo? La arteria marginal, o también conocido como el arco de Drumborn, ¿no? Irriga, por así llamarlo, el colon transverso, ¿no? Y forma una anastomosis importante entre la arteria cólica media, ¿no? Y la arteria cólica izquierda, ¿de acuerdo? Y por último, dentro de estas ramas también tenemos a las ramas, ¿no? Bueno, ya conocidas, ¿no? La yeyunal y la ilial, ¿no? Que básicamente irrigan al yeyuno y la ilial propiamente dicho, como ya hemos dicho, ¿no? Ahora, tenemos también las ramas perdón, a la rama básicamente mesentérica inferior, ¿no? El cual, acá por ejemplo ya teníamos a la cólica izquierda, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos a la cólica izquierda, el cual irriga por lo general al colon descendente.
y va a crear una anastomosis con la arteria marginal. Nuevamente, como pueden ver acá, sale una anastomosis con la arteria marginal, ¿de acuerdo? Conectando la circulación tanto de la arteria mesentérica superior como el de la arteria mesentérica inferior. Ahora también tenemos, por ejemplo, la arteria sigmoidea, ¿no? Las arterias sigmoideas que están por acá, ¿no? El cual estas obviamente van a irrigar el colon sigmoideo, ¿no? También tenemos a la arteria rectal superior, que básicamente va a irrigar la parte del recto, ¿no? Y acá está el recto, ¿no? Y bueno, ahí tenemos luego la vascular rectal, por así llamarlo, que son vasitos chiquititos en la parte principal, ¿no? Que irrigan directamente la pared intestinal del recto, ¿no? Estos cuales se podrían decir de cierta forma que tienen relación un poco, no está de todo 100% confirmado, con básicamente, ¿no? Con enfermedades, ya sean, por ejemplo, pues llamarlo desgarres, ¿no? O traumas, pues llamarlo físicos que se presentan dentro de la zona del ano. Ahora con el drenaje venoso, miren, justamente acá es lo que le decía. Puedo ver, por ejemplo, primero la arteria, la vena hepática portal, el cual básicamente se divide en la vena esplénica y luego básicamente las mesentéricas, ¿de acuerdo? Y esas venas directamente van a chocar directamente, por así llamarlo, con el colon ascendente y descendente, ¿no? Para poder atrapar todo literalmente contenido de nutrición, porque a pesar de que hayamos digerido la comida en el duodeno, quizás haya uno que otro componente que sea importante, o directamente como por ejemplo el metabolismo del etanol, el cual básicamente se da a partir de esta forma. Pero por partes. Primero tenemos a la vena mesentérica superior, ¿de acuerdo? El cual básicamente recibe drenaje directamente de la mitad derecha del intestino grueso a través básicamente de la vena ileocólica y a través de las venas tanto mediales como derechas, ¿de acuerdo? Luego tenemos a la mesentérica inferior, el cual recibe drenaje, ¿no? De la mitad izquierda nuevamente del intestino grueso a través básicamente del rectal superior, a través de la vena rectal, ¿no? A través de la vena sigmoidea, a través de las venas cólicas, derechas, izquierdas, mejor dicho. Bueno, en este caso, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿les parece? Ya hemos acabado un poco la parte de la S11, ya hemos visto S12, ¿no? Me faltó un poquito de la inervación, estoy tocando un poco más el tema, pero ya tienen como que las bases, por así llamarlo. Por así llamarlo, tienen ya las bases, ¿no? Directamente para que puedan entender este tema del intestino, ¿no? Ahorita mismo le voy a pasar el post-test, ¿no? En el grupo de WhatsApp, ¿no? Espero que les haya gustado la clase de hoy, ¿no? Voy a parar la grabación ahora sí.